Juan el Bautista fue el profeta poderoso que Dios designó para preparar el camino para el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. La misión de Juan realmente era trascendental. Era tan trascendental que incluso nuestro Señor Jesucristo, al referirse a él, dijo que de los nacidos de mujer no hubo otro profeta tan grande como Juan. Es decir, que tenía que ser un gran profeta el que se levantara para preparar los corazones y las mentes de la gente para que pudieran recibir al Mesías en su primera venida. En los días en que Cristo nació en esta tierra, la inspiración nos dice que la mente de la gente estaba totalmente absorta en las cosas de este mundo. Es que el diablo siempre trata de distraernos de las cosas eternas y celestiales para que finalmente nuestras almas se pierdan. Y cuando Cristo vino por primera vez a esta tierra, el diablo también había estudiado las escrituras y las profecías y sabía que el tiempo de la venida del Mesías estaba muy cerca. Así lo apuntaba la profecía que estaba en Daniel, el capítulo 9. Así es que él tenía en confusión absoluta a la gente y con deseos de mundanalidad terrible. Y la gran misión de Juan era hacer volver la mente y los corazones de la gente de lo mundanal a lo espiritual. Llamar su atención, llamarlos al arrepentimiento, exhortarlos, tocar sus corazones. Y la principal forma en que Juan iba a llamar la atención de la gente era con su propia vida. Sus palabras iban a sacudir los corazones de las personas, pero para ello su vida tenía que estar en completa armonía con Dios y su ley y su palabra. Así es que su vida misma ya era una predicación y una reprensión a los excesos que había en su tiempo y a la vida de intemperancia y de glotonería que existía. Saben ustedes que en el libro de Malaquías, el último del Antiguo Testamento, la última profecía dice: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y el profeta Elías se levantó en el Antiguo Testamento en medio de una terrible apostasía en el pueblo de Israel, donde estaban llenos de idolatría y vueltos al mundo para sacudir al pueblo y hacerlo volver a Dios. Así que así estaba representada la misión por la figura del profeta Elías, de aquel que iba a preparar el camino para la primera venida de Jesús y también para la segunda, porque el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, él mismo dijo que Juan era el Elías que se había prometido, que iba a preparar al pueblo en la primera venida de Jesús, pero esa profecía tiene un doble cumplimiento. Al final del tiempo, cuando venga el día terrible del Señor, cuando Jesús vuelva por segunda vez, Dios también levantará, esta vez no a un solo hombre, sino Elías y Juan el Bautista representan al pueblo que ha de vivir en el tiempo del fin en este mundo y que tiene una misión especial: preparar el camino para la segunda venida de Jesús a esta tierra, preparar un pueblo, llamar la atención de la mente y el corazón de las personas para el evento más trascendental que está a punto de ocurrir, no solo en nuestro mundo, sino en el universo entero, porque finalmente el pecado y Satanás llegarán a su fin. Y se terminará para siempre el conflicto de los siglos que hay entre las fuerzas del bien y del mal. Así es que Dios quiere levantar a un pueblo que tenga la misión semejante a la de Juan. Y para que este pueblo que vive en el tiempo del fin pueda entender claramente su misión, se tiene que fijar en el profeta Juan. Cómo Juan desarrolló su ministerio, las características que tuvo en su vida, y entonces nosotros emular esas características, copiarlas, adueñarnos, apropiarnos de ellas en nuestras vidas, por así decirlo. El profeta Juan el Bautista, tuvo realmente cualidades especiales en su vida. Y presten atención, antes de que pensemos en las características de Juan, pensemos que nuestro mundo es un mundo que está perdido y distraído. El diablo lo tiene absorto en la mundanalidad, como estaban las personas antes del diluvio, cuando los juicios de Dios estaban por caer, y como cuando vino Jesús por primera vez para que la gente no entendiera el mensaje. Ese es el trabajo, el gran trabajo del diablo, distraernos. Y por eso la Biblia dice que el diablo es el dios de este mundo. Él ha inventado un sinnúmero de cosas para que la mente de la gente esté absorta en la mundanalidad, en el mundo, en el trabajo del aquí y el ahora, buscando los tesoros terrenales, y olvidemos la vida eterna.
y así podamos perdernos. Esa es la gran misión de Satanás. ¿Cómo está nuestro mundo? Envuelto en diversiones, en placeres, en glotonerías, en ambiciones terrenales, en búsqueda solamente de cosas para nosotros mismos, y pensamos que todo el gozo, todo el placer de un ser humano es conseguir cosas aquí y ahora. Y es tremendo, porque nuestra vida es tan corta y es tan pasajera, y a veces nosotros gastamos todas nuestras energías y nuestras fuerzas para tener una empresa terrenal. Y somos tan ingenuos, por así decirlo, que sería como que el diablo nos da espejitos a cambio de toda nuestra salvación y de la riqueza eterna que Cristo nos ofrece gratuitamente si nosotros lo aceptamos. Y entonces los jóvenes están detrás de placeres temporales que dejan el alma vacía. Hay hombres que quieren ser poderosos en el mundo y no se dan cuenta que en realidad terminan siendo esclavos de Satanás, y un día estarán en la fila de los rebeldes que tendrán que rendirle cuentas a Dios por sus acciones rebeldes ante el Creador. Y cuando estemos delante de Dios para rendir cuenta por lo que hicimos en esta tierra, ustedes piensen conmigo, ¿de qué va a haber valido tener tantas posesiones? Si acaso vivimos 50, 60, 70 años y ahí está todo el esfuerzo de nuestra vida y todo eso se queda. Y luego la eternidad haberla perdido para siempre. Nuestro Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma? Él dijo: porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero se dan cuenta que el diablo nos tienta como a Jesús en el desierto: todo esto te daré si postrado me adoras. Y nos ofrece cosas temporales, viajes, placeres, fortunas, cosas materiales, poder, influencia, cosas que halagan nuestro ego, el yo, y quedamos obnubilados con esas cosas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que poner nuestra mente y nuestra vista en las cosas eternas, las que no se ven, en el galardón, como Moisés, que hizo a un lado, despreció los tesoros de los egipcios para poder tener el tesoro que Cristo le ofrecía, y se sostuvo como viendo al invisible. Juan el Bautista tuvo algunas cualidades excepcionales, especiales en su vida. Era un hombre que tenía un claro concepto de cuál era su misión: preparar el camino para la venida del Señor. A él le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino para el Señor. Nosotros no podemos olvidar ni distraernos, ni dejar de entender cuál es nuestra misión. Nosotros tenemos como misión trascendental reflejar el carácter de Cristo en este mundo para que las personas puedan conocerlo a Él, brillar para Él, alumbrar para Cristo, para que las personas puedan también conocer a ese Creador y ante el universo entero también puedan ver lo que Cristo es capaz de hacer en los corazones de las personas. Juan tenía un camino, nosotros una misión, nosotros tenemos esa misión: preparar un pueblo, amonestar a la gente, decirles que el Mesías está volviendo por segunda vez, el gran Salvador, y que nuestras vidas tienen que estar a cuentas con Él, aceptarlo como nuestro Redentor. Además de tener un claro concepto de cuál era su misión, Juan era sumamente humilde. Él no confiaba en sus propios méritos, en sus fuerzas, sus capacidades, sus dones o talentos. Él decía: yo simplemente soy una voz que Dios quiere utilizar, pero el que es grande y todopoderoso es el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. A Él le conviene crecer y a mí menguar. Y ese tiene que ser el espíritu del pueblo de Dios, de los santos del Señor en el tiempo del fin y en todo tiempo. En realidad no podemos buscar nuestra gloria. No podemos buscar nuestra autorrecompensa, satisfacción o llamar la atención a nosotros mismos. Tenemos que escondernos en Cristo. La gloria es para Él. El yo tiene que correrse a un lado, tiene que desaparecer. Tenemos que tener el espíritu de Cristo abnegado, lleno de humildad, de mansedumbre. El espíritu de orgullo y de exaltación propia es el espíritu de Satanás. Así que la Biblia dice: haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Juan lo tenía. Él no buscó gloria para él. Ahora, otras cosas que podemos ver realmente tremendas en la vida de Juan es que Juan era un hombre que, al tener tan claramente un concepto de cuál era su misión,
podía buscar las cosas que favorecieran al cumplimiento de esta misión. Él se fue a vivir al desierto. El desierto no era un lugar llamativo para poder vivir. En realidad era lóbrego, era tétrico. Pero la inspiración nos dice que él voluntariamente decidió vivir en este lugar para que sus sentidos no fueran capturados por las cosas temporales de este mundo. Y es que fíjense, en el campo, en el desierto, Dios prepara nuestras mentes para estar en armonía con Él. Los grandes hombres de Dios, cuando ha llamado a sus hijos a una misión, Dios nos llama a salir de las cosas superfluas y de las ciudades y ponernos en armonía con Él. Cristo preparaba su vida cada día estando en medio de la naturaleza. Moisés estuvo en el desierto, también Juan el Bautista. Y a grandes profetas Dios los ha llamado, a su pueblo Dios los está llamando a salir de las ciudades. ¿Saben quién fue el constructor de las primeras ciudades? Fue Nimrod, uno que construyó una gran ciudad. Caín también, cuando se alejó de Dios, fue a construir una ciudad. Las ciudades las construyeron los impíos, los que estaban en rebelión contra Dios. Porque es que si Dios hubiera tenido en su mente construir una ciudad, que el mejor medio para el hombre era una ciudad, no hubiera hecho un jardín. Él hubiera hecho edificios, calles asfaltadas, ¿no? Con vehículos inclusive, podríamos decir. Las grandes ciudades se han llenado de acciones o de atracciones que distraen nuestra mente de la gran misión y de las cosas eternas, de la gran misión que tenemos y las cosas eternas. Hay carteles de inmoralidad que nos ofrecen cosas materiales, vemos por todos lados cosas que invaden nuestros sentidos y que a veces en nuestra humanidad caída parece que nos dan deseo de tenerlas. Por eso Dios está llamando a su pueblo a salir de las ciudades, para poder tener un contacto más profundo con Él, estar en armonía, en la frecuencia que Dios quiere que estemos para hablar a nuestra mente. Ora a Dios por este tema. Pídele al Señor que te ayude a salir si estás en una urbe que impida o que el medio hace un ataque a tus sentidos para no captar todo el mensaje que Dios tiene. Sonidos de bocinas, tránsito, gente, tantas cosas. Correr de acá para allá, el tiempo no ajusta y al final no hay tiempo para Dios. Juan el Bautista vivía en el desierto. Otra cosa tremenda e importante para captar de Juan es que era un hombre temperante. Él tenía una alimentación especial que le hacía tener una mente sobria, lúcida, que captara las estratagemas, las estrategias del enemigo y sus ataques y poder resistir la tentación. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene que tener también una alimentación saludable y practicar la reforma pro salud, sacar la intemperancia de nuestra vida, el apetito, el satisfacer nuestras pasiones. Cristo venció al diablo venciendo el apetito en el desierto de la tentación. Y eso, nosotros somos llamados a una misión especial. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos, en que comemos. Las pantallas hoy en día están captando la mente de niños, de adultos y de gente mayor inclusive y nos impiden concentrarnos y entender. Cuando vamos a leer la Biblia nos aburre, no captamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo temperante. Lo que comemos realmente es vital para que nuestra mente pueda estar lúcida. No podemos simplemente vivir satisfaciendo nuestros apetitos y después tener cuerpos enfermos que ni siquiera glorifican al Señor. La salud es un don precioso y el diablo está atacando nuestra salud. Cuando Jesús vino, una de las cosas que más hizo en su ministerio fue sanar, porque lo que más había hecho el diablo era enfermar, y la enfermedad es un símbolo del pecado. Y el diablo está atacando hoy en día también con innumerables enfermedades a los seres humanos, llenando su vida de miseria. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo saludable y no puede ser negligente en este asunto. ¿Saben que Juan tenía también una vestimenta de pelo de camello, que era diferente y llamativa? A las personas de su tiempo, cuando lo vieron vestido así, les hacía recordar a los profetas de la antigüedad. Es que dice la inspiración que toda la vida de él era una reprensión a los excesos de su tiempo. Y entonces su vestimenta modesta reflejaba su carácter también. Y eso es importantísimo. El espíritu del mundo es frívolo, es ostentoso, ¿no? Es superfluo. Y en una de las cosas que a veces nos puede tentar el diablo es hasta en la manera en que vestimos y nos hace pensar o sentir que somos valiosos por usar ropas de una determinada marca, porque nos sentimos más lindos cuando usamos una determinada ropa, y gastamos exceso de dinero en esto, usamos ropa a veces que exalte nuestra figura y a veces hasta promueve la inmoralidad,
que no refleje el espíritu de un cristiano. Un cristiano no llama la atención a él mismo. Un cristiano es modesto. Un cristiano no quiere vestirse para que todos vean, wow, qué lindo que es. Esa no es la actitud del cristiano. Hay un término que se usa acá en Argentina, es canchero, ¿no? Alguien que es como muy seguro de sí mismo, que se siente ganador y dice, oh, qué canchero que se viste, ¿no? Un cristiano no es canchero, un cristiano es un hombre sobrio, humilde, que entiende que la gloria y la atención no puede ser llamada hacia nosotros, y eso es negarnos a nosotros mismos. A veces nos gusta y queremos que nos vean, no nos tienen que ver a nosotros. Yo no te estoy diciendo que te vistas de una manera miserable, ¿no? Horrible, y que andes ahí latigándote y acongojado en la vida. Esa no es la vida de un cristiano. Un cristiano está lleno de gozo del cielo, se siente contento, alegre, es limpio, tiene buen gusto para vestir, pero no, el centro de su vida no es la vestimenta. El móvil de sus acciones al vestirse no es llamar la atención a él mismo. ¿Saben que yo creo que un cristiano, cuando va a adorar al Señor, especialmente el sábado, es lindo que vayamos con nuestras mejores vestimentas, pero no para que nos vean, sino porque es que tenemos tan alto concepto de lo que es la adoración al Creador, que nosotros nos ponemos una ropa diferente de la que nos ponemos la semana donde realizamos nuestras tareas comunes, y vamos con una ropa especial para adorar al Señor, para rendirle adoración a Él. Pero hasta reflejamos a Dios hasta en nuestra vestimenta. Juan el Bautista con eso quería llamar la atención de la gente. El pueblo de Dios no es un pueblo que esté centrado en eso. Está libre de alhajas, de joyas. Ese tipo de cosas no le llaman la atención. Es humilde, tiene conceptos claros de a qué lo ha llamado el Señor. Se alimenta correctamente, huye de la intemperancia y la glotonería. Juan dedicaba profundo tiempo a estudiar las profecías para entender los tiempos, las señales y lo que él tenía que desempeñar en ese momento. El pueblo de Dios tiene que ser estudioso de las profecías y entender también el tiempo en el que vivimos. Ustedes se dan cuenta que el mundo se cae a pedazos, que hay convulsiones, guerras, inmoralidades, hay desastres naturales, crisis económicas, se habla de tantas cosas, la inteligencia artificial que avanza, se perderán empleos, se unificará la moneda, pronto ya el efectivo casi ni se usa, no se podrá comprar ni vender, dice la Biblia, estaremos bajo un mismo sistema, gente que ni siquiera es religiosa habla de élites que están gobernando, queriendo gobernar el mundo, y por encima de esas élites está Satanás también. Así que nosotros como cristianos tenemos que ser sumamente sobrios y entender que hoy estamos en el momento tan solemne, en los albores de la eternidad, que no es tiempo para pasarla de diversiones, de deleites y de placeres. Vuelvo a decir, no es que vas a vivir como un miserable martirizándote o flagelándote, no. Pero encuentras gozo y placer en tu misión, pero eres una persona que camina con templanza, con sobriedad. Saben que me acerco al final de esta reflexión. La Biblia habla del santuario y dice que en el día de la expiación era el último momento del año, el momento del año en el que se llegaba a hacer la limpieza total del santuario, y ese era un día en que el pueblo estaba afligiendo sus almas, dice. Es decir, no era para estar de deleites y de diversiones, era para reflexionar cómo está mi vida delante de Dios, llamar nuestra mente, nuestra atención a ponernos a cuentas con Dios. Y hoy nosotros estamos, según lo que dice la Biblia y las profecías, en el día de la expiación. Jesús está en su último ministerio en el lugar santísimo en el cielo, y en cualquier momento Él saldrá del lugar santísimo, y entonces se dirá: el que es santo sea santo, y el que es justo practique la injusticia, porque se terminó el tiempo de gracia. Díganme si no es un momento solemne. El diablo quiere que miles de millones de personas pasen a una eternidad sin Cristo y se pierdan para siempre jamás. Y nosotros tenemos que alertar que hoy es el tiempo, que Cristo todavía intercede, que llama la atención de las personas. Hoy es un día para afligir nuestras almas, para ponernos en reverencia, en respeto, en entrega al Señor y pedirle: úsame, Señor, por favor, ayúdame a renunciar a mis gustos, a mis apetitos, a mis deseos, a mis deleites, y a ponerme en consonancia total con tu misión. Que el Señor use a su pueblo, que nos bendiga, que nos dé poder y que podamos testificar como Juan el Bautista, con poder para preparar el camino para esta segunda venida que ya está a las puertas para nosotros. Dios te acompañe y te bendiga, cristiano.
Que te use con poder es mi sincero deseo y profunda oración. Muchas bendiciones.